Padre, te damos gracias, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Recibe la honra, la gloria y la alabanza. Te doy gracias, Dios, por esta palabra. Gracias porque eres tú, Señor, quien puso tu palabra en nuestras manos para que nosotros pudiéramos leerla y tener conocimiento de ella. Yo te pido, Señor, que esta semilla quede en los corazones de mis hermanos, que sea tu Espíritu Santo revelándoles a cada uno de ellos a través de la palabra, Padre. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. En la ocasión anterior les hablé yo de cómo ser un líder en la actualidad y nos quedamos pendientes de terminar este estudio. Todos vamos a continuar con esta parte. Les decía yo que el mundo está en la actualidad buscando líderes capaces en las grandes empresas y consorcios, capaces de dirigir, de administrar, de llevar al personal y motivarlo a hacer cada una de las tareas para cumplir con los propósitos de estas grandes empresas. Y les decía que también en la parte espiritual Dios también requiere de líderes también que sepan administrar, dirigir, y no solamente eso, sino que capaciten a las demás personas para que se cumpla con la obra de Dios, que les den la preparación de la palabra, la preparación espiritual para poder cumplir con la obra. Les di también el panorama de la situación que vivía en aquel entonces Nehemías, que es del que estamos hablando en esta ocasión. Vimos que estaba tomando ya la tercera etapa del regreso de la cautividad de Israel, que estaban cautivos en Babilonia. Vimos cómo a Nehemías le avisaron de en qué situación se encontraba el pueblo, que estaba totalmente desolado, desahuciado, estaba desprotegido. Y vimos cómo él se conmovió, lloró, ayunó y le pidió a Dios por esto. Vimos que hizo un plan también para poder pedirle al rey Artajerjes que lo dejara ir a trabajar también con el pueblo de Israel. Vimos que puso a Dios en primer lugar en la oración. Vimos que planeó junto con Dios todo esto para poderlo llevar a cabo. Vimos que con el pueblo también los juntaron y les empezaron a leer la palabra de Dios a cada uno de ellos. Empezamos iniciando el carácter de Nehemías. Vimos como primer punto su carácter, que Nehemías es un hombre de oración, que la oración formaba parte de su vida ordinaria, de su vida cotidiana, de su trabajo y también de su vida espiritual. Y esto lo pudo ver Artajerjes para poderle permitir ir a Jerusalén a reconstruir. Vimos que la oración de Nehemías también incluía 3 puntos, que era que exaltó en primer lugar a Dios, dándole honra y gloria en esa oración. Vimos que también confesó el pecado de la nación de Israel y también se identificó él mismo con ese pecado. Y vimos que también reclamó después de eso las promesas a Dios, intercedió por el pueblo. Entonces vimos que para un líder la oración forma parte importante. El segundo punto de carácter de Nehemías que vimos fue que se preocupa por el bienestar de su gente, que se preocupa por el bienestar de su sangre, de sus parientes, de sus compatriotas. Y esto lo vimos que lo expresó en la oración que hizo esa noche ante el Señor, en el cual dice que se sentó, que lloró, que oró, ayunó por varios días y pidió a Dios que le apoyara a salir adelante con esta nación. O sea, vimos que un líder se preocupa por su gente e intercede por su gente. Otro punto, el punto 3, vimos que Nehemías tomó la visión
que en ese momento también le dio Dios, no solamente se condolió, sino dijo, yo tengo que hacer algo, tengo que ir a Jerusalén, tengo que proteger a la gente, tenemos que construir nuevamente la muralla para que la gente no esté desolada y no esté recibiendo ataques de los enemigos. Vimos que hizo un plan estratégico, que cuando llegó ante Artajerjes, pues él sabía exactamente pues cuánto tiempo se iba a llevar, qué material se iba a utilizar, vio por la seguridad, pidió salvoconductos, vimos toda esa parte y desarrolló este plan junto con Dios para sacar al pueblo adelante. Como punto 4 vimos que también era un líder prudente. Él sabía que iba a haber también problema salir allá, que la gente no se iba a quedar contenta para que les quitaran toda la posibilidad que tenían de estar pues, robándole al pueblo de Israel, agrediendo a la gente del pueblo de Israel. Él sabía que iba a enfrentar también consecuencias, por eso es que pidió salvoconductos para que pudiera pasar con las otras autoridades para llegar a ese lugar. Ok, hasta aquí nos quedamos la vez pasada. Vamos a retomar y el siguiente punto sobre el carácter de Nehemías es que también Nehemías a lo largo de esta aventura que él decidió tomar y de responsabilizarse con esta visión, él también tomó precaución completamente de todo lo que tenía que hacer. O sea, llegando a ese lugar, él no solamente se conformó con decir, vengo ya a trabajar con esta gente y tomar esta gente, sino que él primero empezó a ver también todo lo que estaba sucediendo en aquel lugar. Dice aquí en Nehemías capítulo 2, voy a pedirte que abras tu Biblia, en Nehemías capítulo 2, versículos 11 y 12. Y dice, llegué pues a Jerusalén y después de estar ahí 3 días, me levanté de noche, yo y unos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón. Aquí vemos que Nehemías no iba por sus propios medios, vimos que él confiaba en Dios, vimos que era Dios quien puso en el corazón de Nehemías el hacer esta reconstrucción. Dice que hiciese yo en Jerusalén, no había cabalgadura conmigo, excepto la única que yo cabalgaba. O sea, toda la gente que iba con él no llevaba cabalgadura, pero él sí. Y si tú lees más adelante este capítulo de Nehemías, vas a ver que había incluso lugares por los que la cabalgadura no podía pasar. O sea, la muralla estaba totalmente en ruinas, estaba totalmente hecha polvo. Entonces él estaba analizando la situación. O sea, un líder también tiene que analizar completamente la situación de lo que va a hacer, lo que va a enfrentar, para poder empezar a tomar ya decisiones de cómo va a salir adelante en todo esto. Anteriormente les dije que Nehemías reconstruyó el muro de Jerusalén en 52 días. Algo difícil, una tarea difícil. Les dije que también hubo problemas, enfrentamientos que tuvo que ver, que les voy a platicar ahorita más adelante. Punto número 6, Nehemías era un líder también que tomaba decisiones claras, no postergaba el responder al llamado difícil, sino que él sabía que la tarea era difícil, era titánica. Sin embargo, él estaba ya totalmente comprometido con Dios para poder cumplir y poder levantar este muro. Y vemos también cómo tuvo que reprender incluso a los oficiales de ahí del pueblo de Israel, a los altos ejecutivos de ahí, los reprendía tanto a ellos como a los obreros para poder cumplir con la obra. Y vamos a leer aquí en Nehemías capítulo 5, vamos a leer del versículo 6 al versículo 9 para que entendamos esto y lo vamos a ver más a detalle. O sea, aquí antes de esto estamos viendo que los oficiales de ahí estaban abusando del pueblo de Israel, estaban pidiendo más de lo que realmente le estaban pidiendo de tributo para el rey Artajerjes, para el reino de Persa. Ellos, además de la cuota que les pedían cuota de más.
y mucha gente tuvo que incluso empeñar, hipotecar sus propiedades para poder pagar esos tributos. Muchos de ellos se estaban quejando con Nehemías, decían: mis hijos ya están vendidos, mis hijas ya están al servicio de esta gente, porque pues yo debo dinero por todo lo que me han prestado. Pero esto era también a raíz del abuso de los mismos oficiales de Israel. Y dice aquí, a partir del versículo 6, cuando Nehemías supo esto, dijo: y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Entonces lo medité y reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije: ¿exigís interés cada uno a vuestros hermanos? Y convoqué contra ellos una gran asamblea. Todo esto lo hacía Nehemías sabiendo y confiando en que Dios estaba con él, que no iba a tener ningún problema ante todo esto, y que si habría algún problema, Dios le iba a respaldar para salir adelante. Estaba ante los oficiales de alto rango, reprendiéndoles en ese momento la actitud que estaban tomando contra ellos, y todavía aún los convoca para hacer una asamblea para ponerse de acuerdo y corregir todo esto. Y les dije: nosotros, según nuestras posibilidades, rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones, y vosotros vendéis aún a vuestros hermanos, y serán vendidos a nosotros. Y todos callaron, pues no tuvieron nada que responder. O sea, Nehemías les estaba dando exactamente en el clavo, estaba tocando la llaga de lo que ellos estaban haciendo, por lo que no podían reprender ni defenderse de nada. Dice: y les dije: no es bueno lo que hacéis, no andaréis en el temor de nuestro Dios para no ser oprobio de las naciones enemigas y nuestras. Dice: ustedes están haciendo totalmente las cosas incorrectas. Vamos a ver más adelante qué resolución tomó Nehemías ya en el método que utilizó Nehemías para trabajar con la gente, pero vemos que era un líder que tomaba decisiones claras. Así, en nuestros liderazgos, en nuestra vida profesional, les dije: el líder no solamente es cristiano, el líder no solamente va a hacerlo en su ministerio, el líder lo va a hacer en su casa, el líder lo va a hacer a nivel profesional. En todos lados vamos a actuar y vamos a tener que tomar actitudes, vamos a tener que tomar decisiones. Aprendamos de este líder, de Nehemías. Otro punto del carácter de Nehemías es que él mostraba una empatía extraordinaria para con los demás, prestaba atención a todas las quejas y actuaba para remediar la situación, y permitía a la gente que llorara en su hombro y se compadecía de los demás. O sea, no solamente hacía eso de decir, o sea, venían y se quejaban como se quejaron estos. Vamos a ver ahorita otro caso en el que también Nehemías actuó, pero la gente venía y le decía, y él los dejaba que se expresaran, que sacaran todo lo que traían, pero tomaba acciones para poder corregir todo lo que estaba sucediendo en ese momento. O sea, Nehemías, otro punto, era realista, entendía el mundo tal como estaba en ese momento. Él sabía lo que tenía que hacer, sabía que si iban a venirlo a atacar, él tenía que tener los recursos para defenderse, armas contra el enemigo. O sea, entendía lo espiritual, pero también estaba trabajando con la parte que requería al estar construyendo. Vamos a ver a detalle ahorita más adelante. Entonces dice: oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. O sea, los iban a atacar, entonces él sabía que tenía que tener un mecanismo de defensa ante todo esto. Punto número 9, aceptaba la responsabilidad con la intención de seguir todas las tareas hasta el final. O sea, Nehemías no se echaba para atrás. Ante cualquier problema, ante cualquier situación, él sabía que él tenía que terminar con esa responsabilidad, con esa obra que Dios había puesto para él, independientemente de todo lo que estuviera viniendo o sufriendo. Era un administrador vigoroso, era un gerente en calma ante la crisis que estaba sucediendo.
O sea, estaba siendo atacado, estaban burlándose de ellos, que no iban a terminar. Vimos cómo providencialmente pidió el permiso cuando él era esclavo, cómo ibas a salir de ahí y que te dan además todos los materiales para que puedas construir. O sea, él ante la crisis tenía calma porque él sabía que Dios estaba con él y que Dios le iba a respaldar completamente, porque vemos que era un hombre de oración. Era un iniciador intrépido, un ejecutivo resuelto a hacer las cosas, un líder perseverante. Ante todo, era decidido ante las amenazas y vigilante contra cualquier traición que pudiera venir contra ellos. Era un líder que se ganó la confianza de todos sus seguidores. Vamos a ver cómo es que lo hizo Nehemías más adelante, ¿sí? Porque sabíamos que era un pueblo que estaba pues desahuciado, estaba oprimido, estaba por los suelos con todo lo que estaba sucediendo. Vamos a verlo. Bueno, hasta aquí vemos quién es Nehemías. Este es Nehemías, el que estamos platicando en este momento. Ahora vamos a ver qué es lo que vio Dios en Nehemías para poderle encargar a él esta tarea tan ardua y tan difícil. Son 3 puntos los que Dios vio aquí en Nehemías. Él vio que era obediente, y no solamente era obediente a Dios, sino vamos a ver que él era obediente también a las autoridades que él tenía. Él era también un hombre que tenía un corazón de servicio. Él estaba dispuesto a arriesgarse confiando en Dios completamente. Son las 3 cosas que vio Dios en Nehemías. Vamos a ver que era obediente también no solamente a Dios, sino a las autoridades que él tenía. Y esto lo vemos en Nehemías 2, cuando le dice al rey todo lo que va a suceder. Y le dice, y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. O sea, Nehemías no se iba a saltar al rey Artajerjes. Nehemías tenía que ir con el permiso y con la autoridad del rey a donde él iba a ser. Y vimos que también pidió para los otros reyes, para que los otros reyes vieran que traía autoridad. Dice en el versículo 9, vine luego a los gobernadores del otro lado del río y les di las cartas del rey, y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. O sea, sabía que había otros reyes o otros gobernadores de las provincias, que había otras autoridades, no se las quiso brincar. Por eso llevaba esas cartas diciendo, mira, el rey me autorizó todo esto, yo vengo bajo autoridad, pero sabemos que él iba de la autoridad más alta, que es Dios quien lo estaba respaldando, pero él también tomó la autoridad terrenal para respaldar toda la obra que iba a hacer, y se las llevó también a los gobernadores de ese lugar. O sea, era respetuoso de las autoridades, era obediente a lo que Dios le estaba dando. Vamos a ver cómo es que él tenía un corazón de servicio. Él pensaba en servir y no en ser servido. Él venía a servir a su pueblo. Y esto lo vemos cuando hace esa oración tremenda que hace ante el Señor, donde él reconoce que hay problemas, que el pueblo pecó, que se alejaron de Dios y todo. Pero ve lo que dice él aquí, intercediendo por el pueblo, preocupándose por los demás. Dice en Nehemías capítulo 1, versículos 9 al 11, pero si os volvieres a mí, o sea, él ya le había dicho a Dios, sí, nos apartamos, nos alejamos, pecamos contra ti, el pueblo y yo, o sea, identificándose con ellos, pero Señor, tú dijiste esto, si os volvieres a mí y guardares mis mandamientos y los pusieres por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de ahí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar ahí mi nombre. Ellos pues, les está hablando ya de su gente, son tus siervos, son tu pueblo, los cuales, acuérdate de dónde los sacaste, tú los redimiste, tú los sacaste
del lugar donde estaban como esclavos en Egipto con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, está incluyéndolos a ellos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey Artajerjes. Está haciendo esta oración antes de enfrentarse al rey Artajerjes. Nehemías estaba dispuesto a arriesgarse y su confianza estaba en Dios, como lo vemos aquí completamente. Y esa confianza la va a llevar y la va a trasladar completamente también al lugar donde va a ir. Entonces ahora ya vimos quién era Nehemías, ya vimos qué es lo que Dios vio también en Nehemías para poderle encargar esta obra. Ahora vamos a ver el método que utilizó Nehemías para poder motivar a ese pueblo, a esa gente que la verdad, no tenían ánimo de nada, estaban totalmente desolados. Si tú ves los primeros versículos, dice que estaba la ciudad desolada, estaba todo el muro derrumbado, derruido. ¿Y quién puede trabajar con esa gente que no tiene ánimo de hacer nada y que está en esa situación? Vamos a ver qué hizo Nehemías para levantar y utilizar a esa gente y cumplir ese objetivo en 52 días. Punto número 1, alentó al pueblo cuando llegó ahí a ese lugar. Como vemos, estaba desmoralizado y reavivó la esperanza, testificando lo que Dios estaba haciendo con él y que Dios había hecho con él. Y vamos a verlo aquí en Nehemías capítulo 2, versículos 17 al 18. Ya con ellos les dice: entonces les dije, ustedes ven la mala situación en que estamos, que Jerusalén está desolada y sus puertas quemadas a fuego. Vengan, reedifiquemos la muralla de Jerusalén para que no seamos más motivo de burla. La situación que está viviendo el pueblo en ese momento dice, mala. ¿Te ha tocado trabajar con gente que está desanimada, que no quiere trabajar, que no quiere hacer las cosas? Uno mismo, cuando te enfrentas a un jefe que no te motiva, que te critica, que todo lo que haces no le sirve, no le gusta, incluso se te quitan a veces las ganas hasta de ir a trabajar. Digo, ahorita la mayoría, muchos estamos todavía en home office, pero aún así, pues hay juntas, hay reuniones, hay desmotivaciones, hay todo, y muchas veces eso te desmotiva y te quita las ganas de trabajar. Con esa gente era la que le estaba hablando Nehemías en este momento. Y dice el 18, y les conté cómo la mano de mi Dios había sido bondadosa conmigo, y también las palabras que el rey me había dicho. Entonces, cuando ellos vieron la fe de Nehemías y cómo providencialmente le habían dado permiso y le habían dado todos los recursos, los animó y dijo, levantémonos y edifiquemos. Esforzaron sus manos en la buena obra. Punto número 2, y no solamente les animó, sino levantó la moral de sus colegas, que era un aspecto totalmente importante. Reforzó la fe de ellos, haciendo que su foco totalmente cambiara al esto es imposible, son ruinas, son cenizas, no se pueden levantar, a cambiar esa manera de ver, a decir Dios es grande, Dios es fuerte, y aun cuando esto esté en polvo, en ruinas, Dios es poderoso para ayudarnos a levantar del polvo nuevos muros y nueva protección. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Esa es la mentalidad que utilizó Nehemías para cambiarles a ellos. Vamos a verlo en Nehemías capítulo 2 y vamos a ver el versículo 19 y 20. Pero cuando se enteraron de que Sanballat el honorita, Tobías el oficial amonita y Gesem el árabe se burlaron de nosotros, nos despreciaron y dijeron,
¿qué es esto que están haciendo? ¿Se están rebelando contra el rey? Dice Nehemías, yo le respondí, el Dios del cielo nos dará éxito. Por tanto, nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos, pero ustedes que se están burlando no tienen parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Vienen aquí, hacen uso de todas las cosas, pero ustedes no tendrán parte de todo lo que está aquí en Jerusalén. Y nosotros tendremos éxito. Y la gente que está desmotivada y con baja moral va a tener el éxito que ustedes van a ver en cuanto nosotros terminemos con este muro. Se le está diciendo a la gente, no vean las circunstancias del mundo, no vean lo que está pasando, no vean que esto es polvo, no vean que no hay material para construir, no vean al mundo, desvíen su mirada, vean quién está con nosotros, quién nos va a apoyar a llevar a cabo esta obra. Y después, para levantar la moral, ya en Nehemías 8, después de orar y todo, les dijo, ahora vayan, coman grosuras, que es alegría, beban vino dulce y enviad porciones a cada uno por separado, a los que no tienen nada preparado, porque el día santo es nuestro Señor, no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. O sea, anímense, tengan gozo, porque Dios está con nosotros y a pesar de lo que ellos están diciendo, vamos a levantar ese muro. Punto número 3, también la fe de Nehemías edificó la fe de ellos, que tenían pesimismo ellos completamente, no tenían fe de que lo podían lograr, ya llevan muchos años así, hasta que viene este líder espiritual y con su ejemplo les dice, vean cómo Dios está con nosotros. O sea, algo imposible de hacer que el rey me dejara salir porque yo era esclavo allá. Era como si le dijera, déjame salir de mi esclavitud y déjame ir allá para corregir esto. Es como les decía la vez anterior, es como si un preso dijera, hay problemas en mi casa, déjame salir 52 días para irlos a arreglar y regreso. Prácticamente, pero Nehemías halló gracia delante de Artajerjes. Dios le dio gracia delante de Artajerjes. O sea, Dios iba completamente con Nehemías y él les transmitió esa fe para salir adelante en que iban a terminar la obra. Y punto número 4 también, él tuvo que corregir problemas, fracasos, debilidades que tenía el pueblo, cambiar la mentalidad de él. O sea, él observaba a la gente también y sabía que tenían defectos, que el pueblo tenía defectos y él tenía que hallar esos defectos para poderlos motivar a que aún con esos defectos pudieran salir adelante en todo esto, dándoles esa confianza que les dije y potencializando todavía a esa gente para poder terminar el proyecto. Vamos a ver 2 casos en los que Nehemías les levantó la moral. Uno de ellos ya te lo comenté, pero ahorita lo vamos a ver. Y el otro es, el pueblo estaba totalmente desanimado y cansado porque los opositores también les hacían la vida imposible, los atacaban, venían, les robaban, y ellos nomás veían una pila de escombros en ese lugar, no veían avance en la obra. Entonces el pueblo se empezaba a desanimar y vamos a ver qué hizo Nehemías para levantarlos nuevamente de esto. A partir del versículo 10 del capítulo 4 dijo a Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro de nuevo. Y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. El enemigo tenía miedo ahora ya de esa obra que estaba viendo que se estaba levantando. Pero sucedió cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces,
de todos los lugares de donde volveréis, ellos caerán sobre vosotros. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias. O sea, aquí está viendo una debilidad de Nehemías y dice, ¿cómo los voy a fortalecer? Algo importante también de ellos es que la familia esté unida y que luche unida y que juntos tengan un objetivo para salir adelante. Entonces él empieza a organizar a la gente por familias y a ponerlos enfrente de un pedazo de muro a cada quien para cumplir ciertas tareas que ahorita vamos a ver. Dice, los puse con espadas y con sus lanzas y con sus arcos. Él está viendo, ok, dentro de la familia hay gente fuerte, hay gente débil. A los fuertes los vamos a poner con las armas para estar listos ante cualquier situación, ante cualquier problema. O sea, era un líder estratégico también, que empezaba a ver la debilidad, pero tomarla para poderlo sacar adelante. A ver, estos tienen fuerza y les dicen, vas a proteger a las familias y los otros van a construir. Dice, después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. La victoria la tenemos ganada. O sea, no vean al enemigo, no vean la fuerza del enemigo, vean la fortaleza que viene de arriba, vean que Dios está respaldando la obra, vean que nosotros estamos levantando el muro, vean en quién está nuestra confianza y peleemos la buena batalla, peleemos duro por nuestras familias, por nuestros hijos, por nuestras hijas, por nuestros hermanos. O sea, empieza a utilizar todas esas palabras para levantar a todo el pueblo a seguir adelante y continuar con la obra. Dice, y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido, o sea, cuando el enemigo se dio cuenta que nosotros ya nos estábamos armando y que sabíamos lo que querían hacer, dice, y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a sus tareas. O sea, el enemigo también se enteró que ya se habían dado cuenta que los iban a atacar de la manera que dijeron que lo iban a hacer, a escondidas, pero vieron que fueron avisados y que estaban listos para cualquier cosa. Y vamos a ver cómo estaban listos ellos, además de estar trabajando, o sea, para la obra. Dice, desde aquel día, la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos, corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. O sea, la obra no paraba. A pesar de los conflictos, a pesar de los problemas, la obra no paraba. Esta es una situación que normalmente también sucede en la actualidad. Vemos un conflicto y paramos todo. Ya no hacemos nada. Nehemías venía respaldado por Dios y él tenía completamente la confianza en Dios y él buscaba a Dios, como lo vimos, doblaba rodillas constantemente y Dios le daba la fortaleza para salir adelante, le daba la estrategia para poder empezar a organizar. O sea, tenemos también que estar buscando a Dios, orando para poder seguir adelante con la obra. La obra no puede detenerse por un virus, por una pandemia, por una situación que está pasando. La obra de Dios tiene que continuar, tiene que seguir adelante. Nosotros tenemos que hacer lo que hacía Nehemías, doblar nuestras rodillas, buscar a Dios, hacer estrategias y pedirle a Dios que nos dé todas las armas, todas las herramientas para salir adelante. Los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban con la mano, trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. O sea, estaban trabajando pero con su espada, listos para cualquier problema o para cualquier ataque. Así tenemos que ser nosotros, trabajando y estar alertas a toda la situación, a todo lo que está ocurriendo y listos para que cuando venga el conflicto, el problema, nosotros tenemos la espada. Y la espada es la palabra de Dios. El enemigo no puede derrotarnos. La obra tiene que continuar
y nosotros tenemos que seguir con nuestra espada bien firme, que es la palabra, para seguir adelante en todo esto. Dice, porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos, y así edificaban, y el que tocaba la trompeta junto a mí, junto a Nehemías. A cualquier problema, a cualquier alerta, se tocaría la trompeta, se reunirían para ponerse de acuerdo. La otra ya se las platiqué, que estaban completamente hipotecados, vendidos, reprendió a los oficiales, pero vamos a leer ahora todo ese detalle. Dice en Nehemías capítulo 5, versículo 1, y hubo un gran clamor del pueblo, de sus mujeres, contra hermanos judíos. Había quienes decían, nosotros, nuestros hijos, nuestras hijas, somos muchos, por tanto, que se nos dé trigo para que comamos y vivamos. Había otros que decían, nosotros tenemos que empeñar nuestros campos, nuestras viñas, nuestras casas para conseguir grano a causa del hambre. El pueblo tenía hambre. También había otros que decían, hemos perdido dinero prestado para el impuesto del rey sobre nuestros campos y sobre nuestras viñas. O sea, esa era la gente con la que estaba trabajando Nehemías. Y a los que estaba escuchando, todas estas quejas las estaba escuchando, pero les daba solución. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos y nuestros hijos como sus hijos. Sin embargo, estamos obligando a nuestros hijos y a nuestras hijas a que sean esclavos de ellos, y algunas de nuestras hijas ya están sometidas a servidumbre, o sea, ya están sirviendo allá y no podemos hacer nada porque nuestros campos y nuestras viñas pertenecen a otros, o sea, nuestras tierras pertenecen a otros por todo lo que vinieron a hacer los oficiales de oprimir al pueblo. Entonces me enojé, dice Nehemías, ya se los leí esto, en gran manera cuando oí su clamor a estas palabras. Se reveló mi corazón dentro de mí y reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije, ustedes están cobrando en exceso, cada uno a su hermano, por tanto, congregué a cada uno de ellos en gran asamblea. Y vamos al 9, agregué además, no está bien lo que están haciendo, no deben andar en temor de nuestro Dios a causa del oprobio de las naciones enemigas hacia la nuestra. O sea, ya tenemos muchos problemas como para que ustedes traigan todavía problemas. También yo y mis hermanos y mis siervos hemos prestado dinero. Les ruego pues que abandonemos esta usura, que ya no estemos oprimiendo al pueblo. Les ruego que hoy mismo les devuelvan sus campos, sus viñas, sus olivares, sus casas, también la 100ª parte del dinero y del grano, del vino nuevo y del aceite que están exigiendo de más de ellos. Entonces ellos dijeron, ok, o sea, simple y sencillamente no hubo pleito, lo devolveremos y no les exigiremos nada. Nehemías escuchaba al pueblo, Nehemías se preocupaba por ellos, Nehemías tomaba acciones para corregir todo esto, y era parte de lo que estaba haciendo obstrucción, piedra para que él pudiera cumplir el objetivo de edificar el muro. Enfrentó muchísimos conflictos, muchísimos problemas con la gente que estaba desanimada. Y quiero decirte el siguiente punto, que es el punto 5, para que veas qué hizo Nehemías y qué había perdido el pueblo y qué restableció Nehemías en el pueblo. Nehemías restableció la autoridad de la palabra en la vida del pueblo. Hizo una reforma espiritual en la vida de este pueblo que por años había sido esclavo, que por años se habían olvidado de buscar a Dios, por años se habían olvidado de hacer todas las fiestas, hacer todo lo que tenían que hacer. Son 7 puntos que se habían olvidado y que restableció Nehemías, y se los voy a comentar. Hoy sí tenemos que terminar este estudio. Yo sé que es largo, pero pues es de bendición. Punto número 1, en la reestructura, en la reforma espiritual que hizo Nehemías, restauró las fiestas que llevaban, que hacían los judíos y que no las habían hecho desde la época de Josué hasta esta época. Y eso lo vemos en Nehemías 8, versículo 13. Vamos a ese, dice,
El segundo día, los jefes de casas paternas de todo el pueblo, los sacerdotes y los levitas, se reunieron junto con el escriba Esdras para entender las palabras de la ley. Decían, vamos a seguir entendiendo la ley, vamos a seguir estudiando la ley. Y encontraron escrito en la ley que el Señor había mandado por medio de Moisés que los israelitas habitaran en tabernáculos durante las fiestas del séptimo mes, durante las fiestas del tabernáculo. Y si lo sigues leyendo, ya para no tardarme, vas a ver que volvieron a retomar esas fiestas, volvieron a compartir en estos tabernáculos, volvieron a compartir el pan con cada uno de ellos, y estableció este día solemne y empezaron a retomar esas tradiciones de buscar a Dios, de alabar a Dios, de leer la palabra, de estudiar la palabra. Ese es un punto. El segundo punto, guió al pueblo al arrepentimiento mediante la lectura de la ley. Ya no se los voy a leer el día de hoy, pero léanlo. Está en Nehemías capítulo 9, versículos 1 al 5, cómo es que restableció el arrepentimiento del pueblo mediante la lectura de la ley. También purificó el templo de la influencia pagana. Vemos que el sacerdote, o sea, eso ya no se los voy a leer, léanlo en Nehemías 13, versículo 1 al 9. El sacerdote del templo invitaba a Tobías, uno de los que estaban atacando, ya le había puesto una habitación ahí para que él cuando quisiera fuera, descansar ahí, y lo estaba haciendo en el templo. Nehemías lo que hizo, dijo, ¿sabes qué? Todo esto, afuera sacó los muebles de ese Tobías, limpiaron todo ese lugar y volvió a meter los utensilios que deberían de ir en esa habitación, restaurando también y quitando toda influencia pagana en el templo. No solamente eso, también restableció el descanso del sábado, que ya se habían olvidado ellos. Incentivó nuevamente los diezmos y las primicias, prohibió los casamientos con los extranjeros, con los amonitas y con toda esta gente, y recuperó mediante esto la identidad del pueblo de Israel con Dios. Punto número 6, ya del método de Nehemías. Nehemías podía organizar proyectos y personas. Antes de hacer planes detallados, llevaba a cabo un estudio cuidadoso, como ya vimos, que durante 3 días cabalgó para ver la situación antes de iniciar, antes de reconstruir la muralla, y también asignó a gente, ya posteriormente que terminaron con el muro, a gente en cada una de las áreas. O sea, distribuyó, estructuró ya una guardia permanente ante este muro, y eso lo vas a ver en Nehemías capítulo 7, se los voy a leer. Dice, cuando la muralla quedó reconstruida, ya había asentado las puertas y habían sido designados los porteros, los cantores, los levitas. Dice Nehemías, puse al frente de Jerusalén a mi hermano Ananí y Ananías, jefe de la fortaleza, porque este era un hombre fiel y temeroso de Dios, más que muchos. O sea, antes de ponerlos también, Nehemías vio quién era alguien, o sea, temeroso de Dios, con una vida espiritual también, que no se olvidaba de Dios y que buscaba a Dios constantemente para tener una guardia fuerte constantemente, porque él pues no iba a estar ahí mucho tiempo. Vemos que después se quedó 12 años gobernando ahí en ese lugar. Dice, entonces dije, no se abrirán las puertas de Jerusalén hasta que caliente el sol, y estando todavía los porteros en sus puestos, se cerrarán y arrancarán las puertas. Designé también a los guardias de los habitantes de Jerusalén, y todo lo hizo con nombres, con personas, con familias. O sea, hizo una estrategia totalmente para asignar a toda esta gente. Nehemías se enfrentó a la oposición, como ya lo vimos, y no forzó la confrontación, ni la violencia, sino que aguantó insultos, insinuaciones, intimidación, traición, y pasó a través de todas ellas, pero siempre confiando en Dios completamente. No, creo que esta parte no se las leí del capítulo 4, dice, y edificamos la muralla hasta que toda la muralla estaba unida hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo buen ánimo para trabajar. Cuando Sanballat, Tobías,
los árabes y los amonitas y los de Astot se enteraron que continuaban en la reparación las murallas de Jerusalén y las brechas comenzaron a ser cerradas, se enojaron mucho, dice, y todos ellos conspiraron juntos para venir a luchar contra Jerusalén y causar disturbio. Todo esto enfrentó Nehemías. Sin embargo, la obra se llevó a cabo en 52 días. En conclusión, te he hablado de este líder que la verdad a mí me emociona cada que leo este libro de Nehemías, ver toda la estrategia y todo lo que él hacía y la confianza que tenía en Dios y hacer todo de la mano de Dios. Y es lo que nosotros también necesitamos aprender de Nehemías y aplicarlo en nuestra vida personal, en nuestra vida profesional, en nuestra vida espiritual. Nuestra oración debemos tomar los puntos que tomaba Nehemías también en nuestra oración, que era primero, como les decía, darle alabanza, honra y gloria a Dios. Debemos darle gracias a Dios también de todas las cosas. Debemos mostrar también un arrepentimiento como lo mostró con el pueblo, diciendo, pues sí, pecamos, sí hicimos todo esto, pero tú dijiste que si nos arrepentiéramos vendrías. Y entonces también hace peticiones diciendo, entonces ahora dame éxito en todo esto. Y al final de eso tenemos que tomar compromiso con esta oración. ¿Ok? Entonces, toma en cuenta todo esto, trata de ver qué es lo que está pasando también alrededor. No temas por lo que estaba diciendo el pastor. Ahorita en el Medio Oriente pues hay guerra. Nosotros tenemos que hacer eso, buscar a Dios, doblar nuestras rodillas, orar por estos dos pueblos, por la paz de estos dos pueblos, Israel y Palestina, para que haya paz en la tierra. Tenemos que trabajar también en la obra de Dios, aunque veamos todas las circunstancias, todos los problemas. Tenemos que seguir avanzando, tenemos que seguir adelante. Este virus ya no nos puede detener. Tenemos que seguir viendo por la gente, por la salvación de la gente y arrancarlos también de las garras del enemigo. Ok, pues vamos a orar esta tarde para despedirnos. Y el grupo de alabanza. Inclina tu rostro, vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta tarde, en este día. Gracias, Padre, porque nos permites conocer a través de este líder Nehemías todo lo que aún nosotros tenemos que cambiar, que empezar a trabajar, que continuar para que la obra siga adelante a pesar de los conflictos, de las debilidades, de los problemas, Señor. Tenemos que trabajar y seguir adelante. Los líderes, Dios, que tienen que motivar también a su gente. Si están, Señor, desanimados, están caídos, Señor, tienen que levantar el ánimo de esa gente para seguir adelante, renovar las fuerzas de cada uno de ellos. En los hogares, en las familias, Señor, también donde ha habido pérdidas, Dios también fortalece la vida de cada uno de los que aún quedan para luchar por sus hijas, por sus hijos, por sus hermanos, por todos los demás y seguir adelante, Señor, en todo esto. Sabemos, Dios, que tú estás con nosotros y la gente que se ha ido, Dios, sabemos en dónde están contigo. Tú les das paz, tú les das tranquilidad, Señor. Fortalece también la vida de mis hermanos, Dios. Fortaléceles en oración, buscándote a ti, Señor. Fortaléceles, dales capacidad, dales gracia delante de sus jefes, de sus autoridades. Bendíceles también en sus trabajos, en todo lo que hagan, Señor. Y ayúdales a salir completamente de la adversidad. Dales estrategia, dales sabiduría, dales herramientas como tú lo haces, Señor. Gracias porque nos permites continuar en la obra. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, Señor. Amén.